Para comenzar. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos de las redes y todos los que estamos aquí en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar en el libro de San Juan 16. San Juan 16, para hablar del Espíritu, para dar a entender lo que Jesús quiso decir. Vamos a leer del 16, del 7 en adelante. Es más, desde el 5. Dice la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice en el nombre de Jesús. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La gloria es de Jesús. Estamos escuchando lo importante que es tener el Espíritu Santo. Jesús estaba hablando con sus discípulos, porque Jesús todavía no había sido glorificado. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre los discípulos. Entonces, ellos estaban tristes. Se nos va el maestro, pero él está diciendo, yo sé que sus corazones están tristes, porque yo he estado con vosotros todos estos años, pero les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, el poder que yo tengo para vencer este mundo, se lo voy a dar a ustedes también. Bendito sea el nombre de Jesús. El poder. ¿Y cuál es el poder para un hombre vencer el pecado? Para vencer al enemigo, para vencer la concupiscencia que nos domina muchas veces y no podemos resistirla porque caemos, aunque no queremos caer en los pecados y en las trampas de este mundo. Pero cuando viene el Consolador, cuando viene el Espíritu Santo sobre ti, Él te convence del pecado. Él te hace sentir miserable. Él te hace sentir que eres tan poca cosa, que no mereces que tenga el toque del Dios Todopoderoso. Y te hace inclinar ante su presencia. Y te hace reconocer a Jesucristo como tu Señor, bendito Dios Santo Padre. El Espíritu Santo dice, Jesús, Él no hablará por su cuenta. Él tomará de lo mío y te lo va a hacer saber. Todo el que tiene el Espíritu Santo glorifica el nombre de Jesús. Porque ese es el nombre que el Padre ha establecido para dar salvación a toda la humanidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Y si nosotros no buscamos ese nombre, entonces no encontraremos la puerta eterna que fue abierta por Cristo ahí en los cielos, bendito Dios. Cristo Jesús dice que todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu uno son. Una esencia
primicias son. Por eso tú ves que él habla que el que vio a Jesús ya vio al Padre, bendito Dios. Ahora, nosotros somos de carne, pero si no tenemos el Espíritu, jamás podremos entrar en el reino de Dios. Pero ¿qué hizo Jesús? Que cuando subió al cielo les dijo que no se apartaran de Jerusalén, que se quedaran en el lugar de la promesa de Dios, porque dentro de no muchos días serán investidos del poder del Espíritu Santo, bendito Dios. Y cuando vino Pentecostés, dice que como un rayo, como un trueno, de repente cayó sobre todo lo que estaban allí y todos hablaban nuevas lenguas y todo el mundo estaba atónito mirando qué fue lo que pasó en este lugar. La promesa de que el Espíritu Santo vendría sobre todos los que creyeron en el Hijo de Dios, bendito Dios Santo Padre. Todo el que cree en el nombre de Jesús va a ser sellado con el Espíritu Santo, bendito Dios. Yo quiero ilustrarlo con el Viejo y el Nuevo Testamento. Vámonos a 2 de Samuel 23. Aquí está hablando David, aquel que Dios sacó del rebaño para llevarlo al trono de Israel. Un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, dice las Escrituras. Oye lo que dice 2 de Samuel 23, versículo 3. Dice la palabra: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, bendito sea el nombre de Jesús. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, Santo Padre, que gobierne en el temor de Dios. Hablando de Jesús proféticamente, dice la palabra, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nube, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra, bendito sea el nombre de Jesús. El Espíritu Santo ha hablado por mí. El Espíritu Santo venía sobre los siervos de Dios, pero no estaba dentro de ellos, bendito Dios, y les revelaba las promesas que habrían de venir para la tierra. Y Él está diciendo, el Espíritu Santo ha hablado, Santo Dios, Santo Padre. Habrá un justo que gobierne. El gobierno del unigénito estaba siendo ya profetizado por los profetas de que vendría el Salvador a esta tierra, bendito Dios, Santo Padre. Porque ninguno pudo cumplir la ley, pero Cristo cumplió toda la ley, bendito Dios. David fue un hombre de Dios grande. Abraham fue un hombre grande de Dios. Elías, Moisés y todos esos profetas como Isaías, Jeremías y todos esos hombres que fueron fieles al llamado, pero ninguno pudo caminar perfectamente, porque perfecto solo es Jesús, bendito Dios, Santo Padre. Solo Jesús es perfecto, bendito Dios. Y nosotros tampoco somos perfectos, pero dice la palabra que estamos en el camino de la perfección, porque el camino es Jesús para nuestras vidas, bendito Dios. Y tú sabes qué es la bendición que tenemos, que ya el Padre no ve a este pobre pecador. El Padre ve a Jesús, mi Salvador, porque el Padre envió a Cristo a derramar su sangre. Y por esa sangre yo soy limpio delante de la presencia del Padre. Yo soy un reflejo de Cristo ya, porque Cristo ha venido a mi corazón, ha venido a mi alma, ha tomado mi vida como casa espiritual. Y ahora yo estoy proyectando su nombre, proclamando su gloria, proclamando su
Padre. Bendito Dios Santo, Padre. Pero la paga del pecado, ¿qué es lo que trae? Muerte eterna, bendito Dios. Condenación eterna, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y qué será del pecador? ¿Qué será el futuro de un pecador? Hermano, gozando en la tierra supuestamente 2 o 3 días y sentenciado a una eternidad maldita en un infierno. ¿De qué le sirvió lo que gozó? Lo que usted ha vivido ahora mismo, dígame si está sintiendo algo de esto. Todos los placeres que usted se ha dado en el pecar, dígame, ¿qué está sintiendo ahora mismo? Y si ahora mismo viniera el juicio de nuestro Señor, ¿qué sería de mi alma? ¿Qué sería de mi vida? ¿O iré al infierno o iré al cielo? Si Cristo no está en mi corazón, mi sentencia será para el infierno, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él ha dicho que la paga de pecado es muerte. Y no quiere que el hombre se pierda. No quiere que el hombre vaya al infierno. Y para que no vaya a ese lugar, Él pagó un precio alto por ti. Él pagó un precio muy elevado por ti. Él fue a la cruz como un valiente. Porque ninguno pudo hacerlo. Porque no se halló uno justo, santo Dios. Pero Él fue a la cruz con el gozo puesto delante. Porque Él estaba viendo hombres y mujeres encarcelados. Y la llave la tenía Satanás. El imperio lo tenía Satanás. Y no había quien pudiera quitárselo. No había quien pudiera derrotarlo. Porque había hombres que servían a Dios, pero no podían destruir a Satanás. Pero cuando dijo David, hay un justo que ha de venir. Hay un santo que ha de venir. Él es como la luz de la mañana. Él es como una mañana sin nube. Santo el nombre de Jesús. Como ese sol sale y las tinieblas son esparcidas. Cuando el poder del Espíritu Santo revela a Cristo, el pecado se va del corazón del hombre. Bendito Dios Santo Padre. Porque no puede estar donde está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios glorifica el nombre santo de Jesús, bendito Dios. Y ese nombre sobre todo nombre, bendito Dios Santo Padre. Y estamos llamados a postrarnos ante ese nombre, bendito Dios. Y tú sabes que es lo más secreto y lo más grande, que Él es celoso de su gloria y no la comparte con nadie. Cuando Él hizo los cielos y la tierra, le dijo a Job, ¿dónde tú estabas? Cuando yo creé los mares, ¿dónde tú estabas? En el principio quiero saber dónde tú estabas. En el principio de toda esta creación, ¿dónde tú estabas? Nosotros no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos, pero Él sabe de dónde vino y a dónde nos quiere llevar. Él sabe, porque Él es Señor de cielos y tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Otro versículo, otro par de versículos del Antiguo Testamento está en Isaías 9, muy conocida, muy conocida. Isaías 9. La gloria es de Jesús. Pero voy a leer 2 versículos para no extenderlo demasiado. Isaías 9, 5 y 6 dice: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Santo el nombre de Jesús. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz, santo el nombre de Jesús. Atención, toda batalla que se lucha en la carne, toda guerra que se batalla con armas carnales, todas esas victorias, todas esas cosas que el hombre procura bajo amenaza, haciendo alarde, todas esas cosas, ya eso no cuentan. Cristo vino de una manera que el pueblo no lo pudo conocer, porque Israel esperaba un libertador de los romanos. Israel esperaba un rey imponente que lo iba a ellos a justificar y a levantar y a destruir a sus enemigos de una manera en lo natural. Ellos no pudieron entenderlo. Pero cuando vieron que Jesús vino manso, santo, como una ovejita que no se defendía, sino que estaba temerosamente caminando delante de la presencia de su Padre, ellos se quedaron analizándolo. Pero ¿quién es este? Este de María, este de José. ¿Quién es este? ¿De dónde salen estas señales? Porque no se le había revelado el poder del Espíritu Santo, bendito Dios. Pero aquí dice que el principado lo va a llevar sobre sus hombros. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Cuando la palabra dice de los principados, está hablando de la hueste demoníaca más fuerte que hay en los aires. El enemigo, el imperio que tiene de muerte, lo llevó Jesús sobre sus hombros. Y el enemigo fue buscando cómo derrotarle, pero Jesús cargó esa cruz, aunque le duela, pero dijo: voy a vencerte en tu terreno, bendito Dios Santo Padre. Y Jesús, como un corderito humilde y pobre de espíritu, vino en obediencia a su Padre, sometido a su palabra, caminó como no teniendo nada, siendo el dueño de todas las cosas. Miren el ejemplo tan grande. ¿Qué dice la palabra? Cuando dice Filipenses que él no escatimó ser Dios como cosa que aferrarse. Él vino como hombre, obediente en el espíritu a Dios, y le dijo al diablo, le dijo a la muerte: yo soy tu muerte. Y lo enfrentó en la obediencia del Espíritu Santo. Caminó en el Espíritu Santo desde el nacimiento hasta el último momento en que entregó el Espíritu. Fue una derrota total contra el enemigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra que se levantó con el poder del Espíritu Santo. Y hoy está a la diestra del Padre como intercesor de los que invocan su santo nombre. Hoy está a la diestra del Dios Todopoderoso como nuestro abogado, como nuestro hermano y amigo fiel. Bendito sea el nombre de Jesús. Él nunca te va a fallar, bendito Dios. Él nunca te deja solo. Él siempre está diciéndote: vuélvete a mí de corazón, bendito Dios. Porque Él no quiere que se pierdan sus ovejas. Él está buscando sus ovejitas. Porque Él es tierno, dulce. Él no condena a nadie. Mientras yo señalo, Él no señala a nadie. Él es bueno. La gloria es tuya, Señor Jesús. Ahora vamos a Hebreo 1. Oigan bien, el antiguo pacto estaba anunciando la venida de Jesús. Aquí estamos en el nuevo pacto. Y en San Juan 16 era el nuevo pacto, hablando Jesús, que es Dios, de la necesidad del Espíritu Santo. Aquí está hablando ahora Dios de quién es Cristo nuestro Salvador. Dice la palabra: Dios habiendo muchas veces, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Atención, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, dice, de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. Dice la palabra, oye, por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo. Aquí está revelando que el Padre había hablado por los profetas, pero ahora habló por el mismo Hijo, que es Dios. Como dice aquí, que es la imagen misma de su sustancia. Que el que tiene a Cristo tiene a Dios en su corazón, bendito Dios, Santo Padre. Y aquí dice que Él, por la obediencia a esa palabra que reveló, y ese poder de esa palabra, vino a purificar, a limpiar, a sanar nuestras vidas de la enfermedad del pecado. Porque si hay una enfermedad peligrosa, es el pecado en nuestras vidas. Porque una enfermedad física no te puede separar de Dios. Un cáncer terminal no te puede separar de Dios. Ningún problema te puede separar de Dios. Pero si no guarda la palabra, si no tiene el Espíritu, ahí sí hay peligro. Entonces Él vino a purificar un cuerpo que estaba perdido en el pecado. Él vino a limpiar la maldad que había en nuestras vidas. Con esa sangre preciosa, Jesús te limpia. No importa tu pecado cual sea, si lo reconoces en tu corazón, pasas de muerte a vida en un momento. Es todo lo que hay que hacer, es reconocer que eres pecador y que necesitas un Salvador. Pero si yo no me creo pecador, le estoy diciendo a Dios mentiroso. Porque en el libro de los Romanos decíamos que por cuanto todos pecaron, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. No había uno que quedara delante de Dios. Todos estábamos bajo condenación. Pero Cristo vino y anuló todo esto para darte hoy la entrada a ti por su sangre bendita, bendito Dios. Mira, cuando dice del principado sobre sus hombros, vamos a Colosenses 2. Colosenses 2:15 me parece que. Pero lo voy a leer del 2:13. Dice, y vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Aquí en Isaías 9 dice la palabra, y el principado sobre sus hombros. Él cargó todo el pecado de la humanidad sobre él mismo. Y aquí dice, despojándolos. Los principados y potestades fueron despojados, bendito Dios, Santo Padre. Y dice que los exilió públicamente. Todo el mundo pudo ver que murió un justo por el injusto, que murió el bueno por el malo. Hermanos, y hoy dice aquí, purificando nuestras almas, limpiándonos del pecado, porque Él no hizo pecado. Y el pecado, como traía muerte, y en Él no hubo muerte, cuando Él fue al sepulcro, la muerte no pudo retenerle, porque en Él no había pecado. Él venció la muerte, Él venció el principado de la potestad, Él descendió al infierno y le quitó la llave al enemigo. Él le quitó el imperio que tenía de muerte, pero ahora te dio la llave del cielo. Ahora puso sobre ti la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora te selló con el Espíritu, porque como tú en la carne no podías, como él dijo en San Juan ahorita, porque tengo que decirle muchas cosas, pero ahora no la podrán sobrellevar. Ustedes lo tienen, el Espíritu Santo, no pueden sobrellevarla, pero cuando venga, Él le va a guiar. Él le va a dar la verdad. Él te va a hacer entender que la palabra es tu alimento espiritual, bendito Dios. Porque la palabra es la revelación del Espíritu a nuestras vidas. Que estábamos muertos por el pecado. Por eso que usted ve que en San Juan 5 la palabra habla que vendrán días en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren van a vivir. ¿Tú sabes a quién es que le está hablando? A los que están vivos, pero están muertos en el pecado. Dice que vendrá día en que ellos escucharán. Y los que escuchen esa voz van a tener vida. Porque el que oye la palabra de Cristo y la guarda, tiene vida eterna. Pero el que no crea la palabra, no tendrá la vida de Dios. Dios no es una religión. Dios es la palabra. La palabra es el Espíritu. Y para conocer a Dios, yo no puedo decir que soy de ninguna. Yo soy de Cristo, mi Salvador. Yo soy de mi Señor. Y proclamo su nombre, proclamo su gloria, proclamo la libertad con la que Cristo me hizo libre, bendito Dios. Porque hay muchas cosas que atan, religiones, miles hay religiones, pero la palabra es una sola. Dios es uno. ¿Y qué dice Jesús en San Juan 14:21? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré. Y vendremos a Él y haremos moradas con Él. Moradas, que quiere decir que cuando tú le entregues el corazón y le creas la palabra de Jesús, tú eres una casa de Dios, una puerta del cielo. Porque cuando tú hablas, lo que habla glorifica el cielo. Tu mente, tu corazón, tu alma están allí mirando a los cielos, contemplando a tu Salvador, a tu Señor, a tu Rey, que ha de venir pronto a buscar a los que temen su santo nombre, bendito Dios. Apocalipsis 4. Este es Juan con la revelación que tuvo cuando estaba en la isla de Patmos, como dice la palabra, por causa del Evangelio y del testimonio de Jesucristo. Oye lo que dice Juan, Apocalipsis 4:1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Oigan, atención. Cuando escuchó la voz de Dios, dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. Cuando se escucha la voz de Dios, dándole lugar en tu corazón, viene
el poder del Espíritu, porque es el Espíritu que es Dios que te está hablando en este día. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Usted oye una canción que dice, sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre, gobierna Jesús. Con rostro de fuego, ay papá. Con ojos de fuego y rostro de sol, ay papá. Cuando abre su boca, tiembla el cielo, tiembla la tierra y tiemblan los infiernos. Pero a ti no te podrá tocar, porque tú eres su amada, tú eres su esposa, la elegida, la que Él ha comprado en la cruz del Calvario, la que Él te está diciendo cuando aquí le dijo que después de estas cosas le dijo, sube acá, Juan. Él no podía subir en la carne, no podía, pero él escuchó la voz que le dijo, sube, Juan, acá, y yo te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de esta, después de lo que tú estás pasando. Tú vas a ver cosas grandes, Juan, bendito sea el nombre de Jesús. Y dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. ¿Tú sabes lo que dice la palabra de nosotros? Que nosotros estamos en lugares celestiales, sentados con Cristo a la diestra del Dios Todopoderoso, bendito sea el Santo Padre. Y yo te voy a mostrar las cosas que deben suceder pronto. Y dice que al instante él estaba en el Espíritu. Y en el Espíritu él pudo ver que en el cielo, donde hay millones de millones, donde hay rango de todo tipo, ángeles, serafines, dice la palabra, hay, ¿cómo es? Que querubines, ancianos, dice seres vivientes, hay miles, y hay rango de todo tipo allí. Pero en el trono vio uno solo sentado. Jesús. Y dice que todos los ejércitos celestiales se postran delante del trono. Y dicen, al Cordero sea la gloria. Al que venció la muerte sea la gloria. A Él sea la gloria. Él es el alfa y omega. Él es el principio y el fin. Él es la esperanza, iglesia. Él es Señor de señores. Él es el que es y ha de venir por aquellos que le temen. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito Dios Santo Padre. Y ha de venir por una iglesia que le espera. Apréndete este secreto. Si no lo estás esperando cada día, no estás en Él. Porque cuando tú amas a Dios, cuando Él está en tu corazón como firme ancla de tu alma, ya tú te convertiste en la habitación, en esa privacidad donde tú y Dios están solitos. Él dice que como el apóstol Pablo dice que como una virgen pura, Él está rogando a Dios a que sea formado Cristo en la iglesia que ha de ir con Él al cielo. El que no le está esperando, no le está sirviendo. Porque todo aquel que le espera está día tras día, como dice Apocalipsis 22. Que el Espíritu y la novia, que somos nosotros, el Espíritu y la novia dicen, ven, anhelando que venga y que veamos los cielos abiertos y que vean todas las rodillas doblarse ante el Rey de Reyes que ha de venir a buscar a los que le temen, a los que le esperan, pero hay de los que no le esperan, bendito Dios, Santo Padre, bendito Dios. Porque en Apocalipsis 6 dice la palabra de los grandes, de los reyes, de los esclavos, de los libres, de todo aquel que no le ha servido a Dios. Dice la palabra que cuando vean al Cordero sentado en su trono, cuando vean la ira del Cordero que ha de llegar a esta tierra, dice que dirán a las peñas y a los montes, caigan sobre nosotros, escóndanos de la presencia del que está sentado en el trono, porque ha llegado el gran día de Dios y quién podrá sostenerse en pie. Pero hoy estamos aquí y Él está aquí y Él está diciendo, no temas, yo he anulado tus juicios.
El decreto que había para ti, yo lo llevé sobre mí. Tu muerte, yo le di muerte. Dios no es Dios de muerto, Dios es Dios de vivo. Los muertos no pueden alabar a Dios, pero los que tienen el Espíritu se rinden ante la presencia de Dios. Se deleitan ante la presencia de Dios, se gozan en la presencia de su Dios. Padre, gracias. Ya. Para terminar, voy a dejar aquí en San Juan 1. Para terminar. Dice San Juan 1, en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra, el verbo, era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Qué principio está hablando? De la creación, porque Dios no tuvo principio. Este era en el principio con Dios. Oye, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bendito sea el nombre de Jesús. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué decía en 2 de Samuel 23? Dice que Él será como la luz del sol, hablando proféticamente, en una mañana sin nube. Usted se imagina cuando está oscuro y no hay nube y nace ese sol, ¿dónde se va la noche? Se desaparece. Dice que así viene Jesús, para que mis pecados desaparezcan de mi vida, que representan las tinieblas, y alumbre la luz del Evangelio de mi Señor y Salvador, bendito Dios. Dice, la luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El enemigo luchó, pero esa luz que había en Jesús, ese glorioso Espíritu que lo sostuvo, que lo mantuvo firme hasta la muerte, jamás fue entristecido en el cuerpo de nuestro Señor, el Espíritu Santo de Dios. Fue honrado en ese cuerpo. Nunca el Espíritu se apartó, porque Él andaba siempre en el Espíritu. Él andaba siempre detrás del Padre, porque toda la Escritura es revelada por el Espíritu. Es la manifestación de Dios para vencer el pecado y la muerte. Hoy día el mundo está envuelto en muchas religiones, muchas creencias, pero solamente hay un Salvador. Meditemos profundamente. Pero ¿quién fue el que murió por mí en la cruz? ¿Fue Elías? ¿Fue alguno de aquellos profetas o de los apóstoles de aquellos? ¿Quién fue el que murió? ¿Quién fue el que derramó su sangre? Uno solo. Y ahorita en Apocalipsis 4 dice que en el trono había uno solo sentado, y delante de él se postran todos los cielos y toda la tierra se postra ante él. Hoy día el mundo está envuelto en mentiras, que hay miles de intercesores que interceden, pero cuando usted se va a las Escrituras, dice que el único que intercede ante el Padre es el Hijo de María, como hombre, Dios y hombre, el que caminó irreprensible, el que no hizo pecado como hombre, intercede porque Él es nuestro hermano. Él es nuestro hermano, como dice en Hebreos 2, dice que por cuanto sus hermanos nosotros participamos de sangre y carne, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Bendito sea el nombre de Jesús. El imperio que estaba mencionando Isaías,
que estaba mencionando Colosenses 2. Ese imperio que tú y yo no podíamos vencer, lo venció Jesús en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Jesús. Y aquí dice el 9, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Atención, eso sí es peligroso. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Atención, cuidado con esto, cuidado, cuidado. Oye lo que dice en el 12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Atención, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto no es porque yo soy hijo de fulano, es que tiene que venir el Espíritu Santo. Más a los que les recibieron. El que recibe la palabra, como Juan, que le dijo: yo te mostraré las cosas que van a suceder. Ven, Juan, sube acá. Y él, oyendo la voz de su Señor, dice que inmediatamente entró en el Espíritu. Y allí Dios se le revela en el Espíritu. Entonces aquí dice que a los que les recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que no fueron engendrados por voluntad de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón. Fue un nacimiento por el Espíritu de Dios, que ha venido de Dios para salvar lo que se había perdido. Así que Dios te bendiga en esta noche en el nombre de Jesús. Y si tú quieres orar y aceptar a ese Jesús en esta noche, de corazón, Él está aquí contigo. Él está aquí en este momento. Él quiere salvar tu alma. No esperes que se pierda tu alma, porque si te fuiste sin la presencia de Dios, tu alma corre peligro de ir al infierno a una eternidad. Pero hoy Él está aquí.